para poder nosotros hacer el estudio en esta noche, vamos a referirnos al capítulo 12 del libro de Hebreos, el capítulo 12 del libro de Hebreos. Justamente en este capítulo de la 12 de la epístola a los Hebreos hace referencia a la carrera espiritual a la que un cristiano, un cristiano se inscribe y por supuesto participa, actúa, acciona dentro de esa carrera espiritual, ¿sí? Porque un cristiano cuando se decide a seguir a Cristo es prácticamente una carrera. Y vamos a seguir en el versículo del 1, solamente es una antelación del estudio que vamos a hacer. Ahí también nos hace referencia que la vida cristiana prácticamente requiere de un arduo trabajo, requiere de un compromiso con Dios, requiere justamente de que nosotros podamos preparar nuestro corazón y preparar todo lo que tengamos a nuestro alcance para servirle al Señor. Sí, además dice que nosotros tenemos que correr con perseverancia, con constancia, con interés, con un interés sano, con un interés de que nuestra vida espiritual cada día sea mejor. Ese debe ser el interés que nosotros nos motive para que esa carrera pueda seguir adelante. De igual forma, nosotros cuando enfrentamos dificultades y desalientos, es muy fácil que perdamos esa visión a la cual nos inscribimos. Cuando nos adentramos en una carrera, sabemos cuál es el camino, sabemos por lo menos nos imaginamos por dónde tenemos que recorrer. Pero asimismo, cuando nosotros con problemas y desalientos, puede ser que nos desviemos de ese camino, de esa senda, de esa vía, y podamos descalificarnos, podemos ser descalificados en esa carrera. Además de eso, también en este capítulo 12 de Hebreos, desde el 1 al 11, en esta introducción que estamos haciendo, también hace referencia acerca de, en el versículo 7, acerca de cómo un Padre, como un Dios Padre nos disciplina a nosotros porque justamente nos ama, porque nos corrige y nos disciplina porque necesita saber que nosotros somos, como les dije al principio, hijos y siervos probos, aprobados por Él. Somos personas que estamos nosotros identificadas con Cristo, identificadas con Dios, pero no solamente en palabras, sino en acción, en práctica, en hechos. Y eso es lo que va a permitir a nosotros identificarnos donde quiera que estemos, ¿sí? De igual forma, cuando nosotros se nos aplica disciplina, y óigase bien que este término disciplina a veces puede ser utilizado tal vez solamente en el ámbito militar. No, esa disciplina también funciona en el hogar, funciona en el trabajo, funciona en todo lado, porque con orden y disciplina se puede llegar a obtener mejores cosas. Y cuando nosotros nos aplican disciplina en el trabajo, inclusive dentro de la propia iglesia, dentro del propio hogar, ¿sí? Hay 4 opciones por las que nosotros podemos responder en base a esta disciplina que se nos está aplicando a nosotros en manera personal o de manera familiar. Primeramente, que puede ser que nos aplican esta disciplina y nosotros aceptemos con resignación, ¿sí? Con conformismo, que digamos, bueno, lo voy a hacer, sin poner ningún pero, sin poner ningún obstáculo, es decir, me resigno y acepto, ¿sí? Que esta disciplina tengo que recibirla. La segunda opción es aceptarla con autocompasión, pensando que en realidad no nos merecemos. A veces nos puede pasar de que en realidad se nos presenta que tenemos que cumplir compromisos guiados con disciplina, por supuesto, para decir, no, ¿saben qué? Yo pienso que no es necesario y yo sé que en realidad no me merezco que me traten de esa manera o que me traten como que estoy desviándome y que tienen que corregirme cada momento. La tercera opción es resentirnos con Dios. Esa es la que a veces es también un poquito más delicada. ¿Por qué? Porque va directamente con lo que Dios ha dispuesto para que nosotros disciplinadamente llevemos nuestra vida. Y puede ser que nuestra actitud sea de resentirnos y de enojarnos con Dios. Es decir, bueno, Dios mío, ¿hasta cuándo tengo que encajarme en esta disciplina, en este procedimiento y en estas cosas, ¿no? No olvidemos que la disciplina es ordenada por Dios y lógicamente Dios va a bendecir a quien se encaja correctamente en esa disciplina. Y también, y la cuarta opción que es aceptar con gratitud, que sería la más correcta, que sería la más indicada, aceptar la disciplina con gratitud como respuesta apropiada a lo que debemos a nuestro Padre amoroso, porque volviendo al versículo 7, dice que Dios nos corrige porque nos ama. Dios nos corrige porque desea lo mejor para sus hijos. Y en eso nos vamos a encaminar, en eso nos vamos a nosotros a guiar en el estudio de esta noche. Luego de que hemos revisado rápidamente de los versículos del 1 al 11, haciendo referencia a este compromiso de disciplina al cual debemos estar sometidos también nosotros, les decía como cristianos,
De igual forma también vamos a seguir viendo en Hebreos del capítulo 12, desde el versículo 12, ¿sí? Del versículo 12 del capítulo 12. Vamos a continuar nuestro estudio y nos dice en el versículo 12, dice, por eso levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Por eso levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En verdad aquí el autor probablemente está aquí haciendo referencia a un dicho proverbial que ustedes si lo han revisado también algunos en Isaías 35:3, hace referencia más o menos a estas palabras y nos dice específicamente que son parecidas a estas, ¿no? A levantar las manos caídas. Dice, fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. ¿Sí? En este caso, el autor comparte con los hebreos un texto que busca ¿qué? Busca animar, busca darse cuenta, ¿sí? Que las manos no pueden estar caídas, que las manos no pueden estar débiles, que las manos no pueden estar, las manos con las que nosotros trabajamos, con las que nosotros formamos, con las que nosotros hacemos, no pueden estar ni caídas ni cansadas. Y de igual forma, las rodillas tampoco paralizadas, porque debemos continuar en esa carrera espiritual, debemos continuar en esa carrera que nos afirma cada día más que nosotros estamos listos para servirle a Dios. Si nosotros estamos con las rodillas paralizadas, con las rodillas endebles, con las rodillas débiles, ¿qué pasa con nuestro caminar? Nuestro caminar se va a detener, nuestro caminar se va a truncar, se va a ofuscar, se va a limitar. Y eso es lo que no quiere Dios. Por eso es que la vida de fe se trata de una larga carrera en la cual nosotros conscientemente ingresamos a esa carrera, estamos siendo apoyados ¿por quién? Por Dios y también por el Consolador, por el Ayudador, por el Espíritu Santo, que es el que cada día a nosotros nos va guiando, nos va haciendo reconocer qué es lo conveniente para nosotros como cristianos. Y no solamente a nosotros, porque el momento que nos ayuda, también nosotros somos ejemplo para que otras personas puedan seguir también, seguir ese camino, esa carrera, por esa vía. Entonces, nosotros como corredores espirituales, haciendo una referencia a que somos corredores espirituales, debemos estar siempre atentos a que nuestras manos y nuestras rodillas siempre que tienen que estar fortalecidas. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Tenemos que en oración pedir a Dios que esa fuerza, esa fortaleza pueda llegar a nosotros mismos y podamos continuar. Sí, es hora de acudir confiadamente a la ayuda más apropiada, justamente, que es la de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo que Él nos puso cuando estuvo en vicisitudes, cuando estuvo en aprietos, cuando estuvo en situaciones duras. Justamente fue Jesús quien nos dio ejemplo. Y es Jesús quien nos va a seguir ayudando con su ejemplo, con su imagen de fuerza, de luchador, es la que nos va a permitir a nosotros cada día estar en constante lucha para conseguir el objetivo anhelado. Vamos a ver, por favor, continuando en el versículo 13, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, o sea, para lo que está lisiado, para lo que está medio como débil, no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿sí? Sino que sea sanado. Entonces aquí el autor también igual hace una combinación de la alusión que hace del versículo 3 del capítulo 35 del libro de Isaías, también hace una alusión a un versículo de Proverbios 4:26, en donde dice, examina la senda, o sea, examina la senda, ¿qué es lo que pasa con esa senda? Que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. Nos hace una invitación también, una vez más, hacia alusión a lo que dice en Proverbios 4:26, y lo compara, y aquí el autor de este libro de los Hebreos también lo presenta aquí con palabras diferentes, y dice, y haced sendas derechas, haced sendas correctas para vuestros pies, para vuestro caminar, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Queriendo decir con esto de que a veces para nosotros como humanos lo más fácil es lo que está malo, desecharlo enseguida, no curarlo, no tratarlo, no tratar de que se reponga y vuelva al camino, o vuelva a su función original, sino que a veces nos preocupamos en lo que está en juego, salga del camino simplemente, y no preocuparnos en que sea sanado. Y aquí nos invita a que nuestro camino, a que nuestros pies deben, también en este caso, en estas generaciones deben ver una senda correcta para seguir los pasos correctos. Dice que Dios no solo es un padre de disciplina, sino también que es un padre amoroso que nos ha entregado una dirección.
No solamente nos ha entregado un camino, nos ha dado una dirección para que nosotros podamos seguir. Y nos ha dado una dirección con el ejemplo, como dijimos anteriormente, con el ejemplo de su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos seguirlo y podamos beneficiarnos de ese amor de Dios. De igual forma dice que podemos alcanzar la victoria si seguimos a Cristo. Recalcamos una y otra vez más. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Cristo. Si nosotros queremos una victoria contundente, una victoria, si nosotros queremos llegar a obtener esa salvación, a ese regalo prometido, a esa promesa que Dios nos hizo, debemos seguirle a Cristo, no seguir otros caminos, otras ideas, seguir tal vez otras intenciones, seguir otros pensamientos que no sean los de Cristo. Si nosotros, para poder alcanzar victoria, si nosotros seguimos a Cristo, estamos garantizando esa victoria, sin desviarnos del camino, sin desviarnos de las cosas importantes que son para nosotros y principalmente para la obra de Dios. De igual forma, nuestra fuerza para ayudar a los débiles. Cuando nosotros como humanos, como en este caso como cristianos ya de algunos años, ¿nos han faltado las fuerzas en algún momento? Sí. ¿Nos ha faltado la fe en algún momento? No sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo importante es reconocer que nosotros, como humanos, también estamos dispuestos a recibir esa ayuda de Dios directamente y también nuestra ayuda. Como les dije, nuestro ejemplo puede ser fuerza para ayudar a personas que están tal vez en peores condiciones que nosotros. No podemos ser egoístas, a veces podemos y queremos que se preocupen solamente por nosotros, pero de igual forma nosotros como cristianos sabemos que debemos sostenernos, debemos aguantar en estos momentos duros que estamos viviendo. Hay mucha gente que ve en nosotros como espejo, y no como un espejo y no viéndonos como personas de perfección que tal vez no vamos a decaer un poquito de ánimo, no, sino más bien como cristianos que estamos trabajando día a día, que estamos trabajando semana a semana, mes a mes, por llevar la palabra, por llevar ese sustento espiritual a los hogares, y sin embargo están esperando y están viendo nuestro comportamiento, y ahí es cuando nosotros recibimos la fuerza de Dios y también transmitimos a las personitas que están un poquito más débiles que nosotros. Qué importante es eso, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Acordémonos, por favor, en Romanos, no vamos a revisar, solamente les voy a leer rápidamente. En Romanos 12, del 17 al 18, 2 versículos, nos habla acerca de que no debemos pagar a nadie mal por mal. Qué buena enseñanza, ¿no? Qué enseñanza más interesante. No debemos pagar a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. No hace excepción. Aquí no dice de todos los hombres procurar lo bueno. No dice solamente procurar lo bueno delante de las personas que te tratan bien o que te estiman, sino delante de todos los hombres. El versículo 18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Qué pedido que nos hace a nosotros la palabra de Dios, haciéndonos ver de que si las cosas dependen de nosotros debemos poner ese paso inicial para que pueda haber esa intención de dar solución, de entregar paz. La paz que debe existir en nuestro corazón debe ser compartida, debe ser exteriorizada hacia nuestro prójimo, y justamente nosotros como hombres de bien, como cristianos, debemos promover, debemos promulgar, debemos incentivar que la paz pueda llegar a la mayor cantidad de lugares, ¿sí? Entonces nosotros debemos procurar estar en paz con nosotros mismos primeramente, y segundo, con los que nos rodean, con las personas que están junto con nosotros. En el versículo 15 de Hebreos, capítulo 12, dice la palabra, mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Justamente el punto central, la pregunta que vamos a responder al último es, ¿por qué nosotros rechazamos esa gracia de Dios? Vamos a revisar, en la parte última vamos a responder esa pregunta con algunos puntos, ¿no? Entonces dice, mirad bien para que ninguno, o sea, que nosotros nos concentremos, miremos bien, para que ninguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. En el versículo 15 encontramos eso, ¿no? Así como una raíz es el comienzo de un gran árbol. Las grandes cosas
comienzan por algo pequeño, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si nosotros vemos que la raíz de amargura va a después la raíz de amargura que nosotros podemos ser motivo de que salga, de que se cree y de que se desarrolle. Si nosotros a tiempo podemos nosotros cortar esa raíz que después puede crecer en un árbol grande de amargura, es nuestro punto, nuestra misión, es nuestro compromiso que debemos hacer para cortarlo a tiempo. Por eso estamos haciendo referencia, dice, así como una pequeña raíz crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota en nuestro corazón y eclipsa aún más las profundas relaciones cristianas. Si nosotros con nuestra palabra decimos que amamos a Dios, si con nuestra palabra, con nuestros labios decimos que queremos reunirnos en la iglesia, queremos reunirnos en todo lugar con nuestros hermanos, ¿sí? Lo decimos de boca, pero en corazón, en actitud podemos demostrar una cosa diferente, podemos demostrar una situación que cambia a lo que nosotros estamos diciendo. Quiero reunirme con ustedes, mis hermanos, pero cuando hay oportunidad, no llego a tiempo o a la final no voy. Entonces esas son las contradicciones. ¿Por qué? Porque a veces puede presentarse una situación de tristeza, de amargura, y eso no solamente afecta a la persona que emite eso, sino a los demás. A los demás contamina a los que más puede, a los que más débiles estén, puede ser una razón para que contaminar y para sí mismo, de igual forma, hacerles decaer en ánimo. Una raíz pequeña crece y se convierte en un árbol. Y ese árbol, si es que es de algo malo, debemos desecharlo a tiempo. La amargura, de igual forma, lleva consigo y está junto a ¿qué? Da como resultado celos, disensiones, inmoralidad. La amargura da como resultado muchas cosas negativas que pronto van a salir a la luz y se va a dar cuenta de que en realidad como cristiano estamos nosotros promulgando el bienestar, promulgando la paz, como nos decía en versículos anteriores, pero sin embargo en la realidad estamos haciendo otra cosa. Ahora, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar para que esa herida que causa amargura puede ser sanada? Justamente estábamos hablando acerca del Espíritu Santo, que como ayudador, como consolador dejado, porque te habló Cristo de que iba a quedar, ¿para qué? Para que nos guíe, para que nos lleve, para que nos ayude en los momentos indicados, para que, inclusive en las oraciones, para pedir con mucha fe a Dios. ¿Quién nos ayuda a orar? ¿Quién nos ayuda a emitir esta palabra que estamos en este momento sacando a la luz? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos permite que nosotros podamos discernir lo que queremos hablar y compartir a las personas que están escuchándonos y pueda hacer de provecho lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos siendo nosotros considerándonos como instrumentos de Dios. Y su palabra va a ser transmitida, ¿sí? Justamente con la ayuda del Espíritu Santo. En el versículo 16 dice que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Que no haya ningún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Esaú, por un plato de comida, pues hizo que su padre diera la bendición a Jacob? Entonces, mis queridos hermanos, hay veces en cual nosotros podemos demostrar que un poco interés por las cosas espirituales. Podemos ver que hay personas que las cosas espirituales no son tan importantes, no tienen prioridad en su vida. Esaú, en ese ejemplo, en ese tiempo, y como ejemplo que lo estamos tomando, demostró desinterés por las cosas espirituales, ¿sí? Y por ende, ahí esa decisión, esa mala decisión que tomó, tuvo una consecuencia muy grande. De igual forma, nosotros, hermanos, algunas decisiones que podemos tomar y que han sido malas decisiones, pueden tener repercusión, puede ser que lleguen al perdón, tanto para la persona que ha emitido como persona que ha recibido esa ofensa o esa decisión mala. Pero hay pecados que trascienden a través del tiempo, que trascienden y tienen consecuencias duraderas, tienen consecuencias que no se olvidan, que siguen teniendo repercusión, aún sabiendo que ya se ha perdonado, que ya no ha habido problemas, digamos así, para poder ya nivelar, pero sin embargo,
las consecuencias han sido duraderas, las consecuencias han sido a través del tiempo, se han conservado, y esas consecuencias malas, la que sigue trayendo amargura, como hablamos anteriormente, sigue trayendo problemas para las personas que están, inclusive personas que están estudiando la palabra de Dios. Pero si no hay una concentración, si no hay concentración adecuada a lo que ya Dios quiere, que cambiemos, que pedamos perdón, que recibamos perdón, pero a veces ahí pueden haber decisiones y pueden haber pensamientos malos que siguen atacando a nuestra integridad espiritual, y eso no debemos permitir. ¿Por qué? Porque el pecado deja lastimaduras, el pecado deja consecuencias muy graves en casos que se ha escuchado y que se ha visto. El pecado deja consecuencias de las cuales las personas no se pueden reponer fácilmente, y eso también es lo que debemos evitar. En el versículo 17 dice la palabra de Dios: y sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Eso pasó con Esaú, sabiendo que después, deseando heredar bendición, ¿sí?, fue desechado y no tuvo oportunidad. Hay cosas en la vida que ya no tienen vuelta atrás, que ya la oportunidad se pasó, porque Dios así lo permite. Dios permite determinada cosa en su tiempo, en su lugar, en su momento, y con las personas indicadas. Sin embargo, vemos que en este ejemplo de Esaú, ya fue tarde, ¿sí? Esaú deseó heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas, aunque procuró digamos, con una situación, con una actitud de querer arrepentirse, de decir que quería cambiar, pero ya su decisión, pero ya no fue posible. Entonces, luego, según en Génesis 27:34, Esaú procuró con llanto y lágrimas cambiar la situación y recuperar la bendición perdida, pero ya era tarde. Isaac no podía, ni siquiera no quería retirar ya prácticamente la bendición que había ya emitido sobre su otro hijo, Jacob. Con frecuencia, la toma de decisiones que hacemos nosotros no la pensamos a corto plazo. Perdón, no la pensamos a largo plazo. A veces tomamos decisiones que nos benefician solamente en el corto plazo. Una decisión, por ejemplo, de bautizarse, de entregarse a Cristo, de entregarse a la iglesia, no es una decisión temporal, no es una decisión que va a tener repercusión solamente para unos cuantos meses o años. Es una decisión que va a tener repercusión para toda la vida. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de entregarnos a Cristo, de entregarnos a la congregación, de entregarnos al trabajo cristiano, es una decisión que hemos tomado y que la seguimos manteniendo, y que gracias a Dios estamos enrumbados en ese camino. Sin embargo, hay situaciones, hay familias, hay personas que lo han visto eso solamente como una decisión tal vez temporal, o como una decisión de incertidumbre. Por ejemplo, en estos casos que estamos pasando de pandemia, he escuchado de casos que se han retirado de algunas iglesias, ¿no? Específicamente, no de aquí de Ibarra, pero de otros lados sí ha habido, en los cuales ha habido esa duda del poder de Dios. Ha habido esa duda de que si yo soy cristiano, ¿por qué yo me enfermo? Si yo soy cristiano, ¿por qué mi familia se está muriendo? Si yo soy cristiano, ¿por qué? Entonces, hay veces que hemos tomado nosotros una decisión temporal de decir, bueno, soy cristiano mientras tal vez no me pase nada, pero cuando me pasa alguna cosa dura, entonces ahí comienza la duda, comienza la amargura, comienza el por qué, comienza echar la culpa, inclusive a Dios. Y eso nosotros sabemos que no es correcto. Debemos nosotros evaluar una decisión que tomemos para largo plazo, en lo posible que sea. En este caso, una decisión de pertenecer a la iglesia de Cristo, de convertirse en cristiano, es una decisión a largo plazo. Sabemos nosotros cuáles son los deberes, sabemos cuáles son los derechos, sabemos cuáles son el compromiso que se tiene uno al bautizarse, al ser cristiano. Desde el versículo 18 al 23 dice la palabra: no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, lo cual los que oyeron rogaron que no se les siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada y asaetada. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Sí? Vosotros, en cambio, habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos,
de los justos, de los hechos perfectos. Versículo 24 dice, a Jesús mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es importante aquí nosotros, mis queridos hermanos, reflexionar sobre una situación. Aquí prácticamente está haciendo un contraste entre el monte Sinaí, en donde fueron emitidos los mandamientos, y el monte de Sión. ¿Sí? Aquí en este ejemplo nos hace ver nos hace ver el poder de Dios. El objetivo principal de esta explicación que quiero darles en este momento, mis queridos hermanos, es acerca de cómo antes a Dios se lo veía de una manera diferente, antes de que venga Jesucristo. Cuando Dios estaba con su pueblo, cuando Dios conducía a su pueblo por el desierto, cuando conducía a su pueblo antes de la venida de Cristo, prácticamente las personas no tenían esa convicción, esa confianza de acercarse a Dios. Tenía que hacerlo por medio de los profetas. En este caso, Moisés fue el que actuó como intermediario entre el pueblo entre Israel y Dios. Y justamente en el monte Sinaí era un símbolo de ¿qué? Un símbolo de terror, porque no olvidemos que anteriormente Dios castigaba con la muerte cualquier acto de desobediencia, cualquier acto de descarrilamiento de ese camino para su pueblo Israel. Era importante, pero el monte de Sión, en cambio, viene a ser una situación diferente, una situación en la cual nosotros hacemos cuenta que esa oportunidad que tenemos ya de servirle a Cristo, de servirle a Dios, de entregarnos como cristianos, es una actitud, es una situación diferente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos justamente esa compatibilidad entre cristianos, de tener esa confianza, de saber que nosotros estamos listos y dispuestos para aceptar las cosas que Cristo nos manda a hacer. Anteriormente era diferente. Anteriormente era una situación en la cual nosotros podemos ver y podemos haber revisado qué es lo que pasaba anteriormente con el pueblo de Israel. Una situación muy dura y la que queremos nosotros que ahora en los tiempos, en la actualidad, no resistiríamos tanta dureza, si cabe el término, tanta dureza de parte de Dios para un pueblo desobediente. Ahora vemos que las cosas son diferentes, vemos que las personas diariamente se invita a que acepten a Cristo, a que acepten su vida, a que acepten su evangelio, a que acepten su misión aquí en la tierra. Sin embargo, ahora no es, porque ahora no son pueblos que se trasladan hecho grupos de un lugar a otro. Anteriormente, en los tiempos del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, se trasladaban de lugar a lugar, y como ustedes saben, la historia de la salida de Egipto, también el maná y todas las cosas, fueron hechas decisiones que Dios hizo para su pueblo, pero en conjunto, en grandes masas de personas. Ahora ya no se vive eso. Entonces, antes de que Jesús viniera, Dios parecía distante, parecía amenazante, parecía un Dios donde no cabía la falla, tal vez, porque si se fallaba, acuérdense cuando hicieron el becerro de oro, directamente fueron muertas esas personas que promovieron la adoración al becerro de oro. Pero ahora nos damos cuenta que la sangre de Jesús es más valiosa que la de Abel. Eso es lo que explica aquí en el versículo 24, donde nos dice, a Jesús mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En definitiva, los cristianos nos acercamos. ¿A quién nos acercamos? Los cristianos, como dice la palabra, nos acercamos a Jesús, a Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos y consideramos que Él es el mediador de un nuevo pacto. Y eso es lo que nos interesa. Eso es lo que a nosotros nos da esperanza para saber que estamos en el camino correcto. A Él entramos por la fe en el sacrificio que realizó en la cruz. El sacrificio, ese acto que realizó Cristo, es el que nos hace a nosotros convencernos de que ese sacrificio lo hizo por nosotros, lo hizo por las personas de las generaciones anteriores y también por nosotros. Su sangre es más valiosa que la de Abel, por supuesto, porque no solo es la sangre de una persona obediente y fiel. Cristo, considerado como una persona obediente y fiel, ¿a quién? A Dios, a su causa, a su misión, a la misión que Dios le encomendó para que venga aquí a la tierra, sino que es la sangre del Cordero de Dios. Es la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús, que quita el pecado de todos los que se arrepienten y aceptan la fe. Confirmado una vez más con los versículos bíblicos de que la salvación está al alcance de todos, pero al alcance de todos los que obedecen y se arrepienten.
al alcance de todos los que están listos para servirle al Señor. En esta noche quiero presentarles también, mis queridos hermanos, unas conclusiones a las que hemos llegado y contestaremos por qué rechazamos la gracia de Dios. Primeramente, rechazamos la gracia de Dios porque permitimos la presencia de amargura en nuestro corazón. Revisamos anteriormente que eso fue lo que le pasó inclusive a Esaú, lo que perturba y contamina a nosotros mismos y a todos con quienes nos relacionamos. La amargura contamina nuestro corazón, contamina nuestra alma, contamina todo porque nos hace tomar una actitud diferente con nosotros mismos y también con los que nos relacionamos, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con todos. Si no podemos controlar eso, tendremos consecuencias bastante negativas, bastante duras. También, ¿por qué rechazamos la gracia de Dios? Porque permitimos que en nuestra vida existan muchas tensiones, muchos desacuerdos, atrofiando, obstaculizando la vida espiritual, individual primeramente. Si estamos mal nosotros como personas, también no habrá una buena repercusión sobre nuestra familia. Y si no hay una repercusión buena sobre nuestra familia, no habrá una repercusión buena sobre la congregación a la cual queremos servir. Queremos nosotros que sea una congregación fuerte, una congregación saludable, una congregación animada, pero eso lo lograremos con familias que estén de esa misma forma, animadas, fuertes. ¿Y cómo vamos a lograr que la familia esté fuerte? Así mismo con personas, con esposo, con esposa, con hijos que estén decididos a servirle, que eviten las tensiones, que eviten los desacuerdos, que eviten las cosas malas, ¿sí? Y permitamos que la gracia de Dios entre en nuestra vida. ¿Por qué rechazamos la gracia de Dios también? Porque no tenemos gratitud con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Debemos ser gratos, debemos recordar que la sangre de Jesucristo, que el sacrificio de Jesucristo, del Hijo de Dios, permitió justamente que nosotros podamos gritar a los cuatro vientos que tenemos oportunidad de salvación. Por eso decíamos, porque no tenemos gratitud con el sacrificio de su Hijo Jesucristo, y por eso habrá resistencia para que la gracia de Dios ingrese y fluya en nosotros. Nosotros mismos nos encargamos a veces de poner la resistencia para que esa gracia, para que ese amor, para que esa misericordia que Dios tiene con nosotros no siga fluyendo, se quede estancada, no siga transmitiéndose de persona a persona, de familia a familia. Nosotros mismos, a veces con nuestra ingratitud hacia el sacrificio de Dios, hacia el sacrificio del Hijo de Dios, truncamos que pueda seguir fluyendo. Ahora, lo importante, lo que sí debemos permitir es que la gracia de Dios entre y permanezca en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Vamos a permitir que eso pase, vamos a permitir que eso suceda, vamos a permitir que eso ocurra con nuestra buena actitud y permitiendo que esa gracia de Dios nos haga cada día mejor cristianos. No solamente en un deseo de decir yo quiero ser mejor cristiano, sino en un testimonio vivo, en un testimonio de decir, Dios mío, gracias por haberme permitido ser parte de tu obra, gracias por permitirme ser instrumento de canto, de adoración, de predicación, de visita, de ánimo para los hermanos. Estando bien nosotros como personas, llevaremos bien nuestra familia y nuestra familia también dará un testimonio bueno, un buen ejemplo para que el momento que volvamos, ahorita estamos reunidos virtualmente, el momento que volvamos a reunirnos presencialmente, estaremos ahí demostrando cuánta falta nos hemos hecho, ¿no? Y ahí nos daremos cuenta que en verdad lo que estamos diciendo ahora, estamos desesperados por reunirnos, por abrazarnos, pero cuando ya tengamos la oportunidad, queremos ser nosotros mismos testigos de que ese amor, de que esa gracia, de que esa misericordia, de todo lo hermoso que Dios nos ha entregado, sí podemos compartirlo, porque nosotros como cristianos tenemos esa bendición de poder aceptar, no solamente aceptar, sino también aceptar y compartir lo que Dios nos ha permitido vivir. Muchas gracias, mis queridos hermanitos. Espero de que esta noche hemos estado nosotros también contentos recibiendo la palabra de Dios y el compromiso de que cada noche que nosotros estamos compartiendo, escuchando o hablando, ¿sí? Sea un compromiso con Dios y que eso beneficie a nuestra vida espiritual, a nuestro crecimiento espiritual. Que Dios me los bendiga. Hasta una próxima oportunidad, mis queridos amigos y hermanos. Buenas noches.